ilumínanos con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy, porque para que ustedes sepan, nosotros no tiramos aquí temas así por tirarlos. O sea, aquí planeamos. Entonces nosotros hacemos una reunión previa y el tema de hoy es el leer la Biblia es primordial para la gente que cree en Dios. Por el tema que anda ahora de que, digamos, yo creo en Dios, pero no soy religioso, entonces no ocupo leer la Biblia, pero creo en Dios, ¿verdad? Entonces ese sería el tema de hoy y el cual todos vamos a dar nuestra perspectiva de qué creemos de ello. Ok. Ok. Mi perspectiva, aquí en la mía, Sí, de claro. una vez. Okay, bueno, mi perspectiva es que, que yo creo que sí es importante leer la Biblia por temas, digamos, de que eso me ayuda a mejorar como persona. A mí personalmente, digamos, cuando leo Proverbios, me llena de sabiduría, me da buenos consejos y me cachetea, la verdad. Y también, por ejemplo, cuando yo leo el Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo 5, creo que es increíble la sabiduría que transmite Jesús humildemente, porque lo dice muy humilde y entonces uno se queda impactado. Entonces digo, bueno, es esencial, ¿verdad? Sí, ¿Solo los que leen la Biblia son buenos? no, pero digamos, a nivel social, usted, digamos, analiza muchas otras personas, ¿verdad? Y son personas de bien, que trabajan, estudian, colaboran en fundaciones, taca, taca, ¿verdad? Y eso de toda esa familia y todo. Defíneme persona de bien. Persona de bien, bueno, persona que le da buenas cosas a la sociedad. Por ejemplo, una prima mía, ¿verdad? Que yo la admiro mucho, ella realmente no es religiosa ni nada, pero es profesora, ella da sus clases, hace todo su mejor labor. ¿Y ella lee la Biblia? No la lee, ¿verdad? Por ejemplo, pero para mí, digamos, es una persona de bien, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo voy, ¿verdad? Es que eso es muy cultural, eso es totalmente cultural, porque si los talibanes tienen que definir una persona de bien, entonces un talibán va a decir, bueno, una persona de bien es la que tiene calladita a su esposa, ella no puede hablar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y tiene que andar así vestida, Es la ¿verdad? ventana de ellos, es la perspectiva de ellos. Sí, pero es cultural, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia muchas veces de, porque tenés razón, o sea, escuchamos a mucha gente que nos dice, yo soy bueno, y efectivamente uno dice, pues, la persona es buena gente, está bien, pero ¿por qué es? Porque es de aquí, de Occidente, o sea, nació en una cultura que ha sido católica o cristiana evangélica por años de años, esta cultura ha sido católica, o sea, tiene fundamentos cristianos. Entonces, nace en una cultura donde papás y mamás, sin leer la Biblia, por cuestión cultural, no, aquí no hacemos estas cosas, no hacemos esto otro, respetamos a la mujer, hacemos así, hacemos así. Y otros que, a pesar de ser cristianos y todo el asunto, no tienen esa misma formación sin leer la Biblia, entonces somos machistas y les enseñamos cosas erróneas a nuestros hijos. Entonces los hijos van creciendo buenos o malos dependiendo de lo que los padres y la sociedad les va dando. Entonces creo que Álvaro hace un rato que conversábamos decía que leer la Biblia es importante porque me ayuda a conocer a Dios. No es tanto que me ayuda a ser mejor, pero en tanto sí, o sea, en tanto yo más leo la Biblia y conozco a Dios, yo voy a saber lo que Dios está requiriendo de mí, ¿verdad? Es a conocerlo, Sí, y conocerlo a Él, de qué tipo de Dios es, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que quiere, cuál es su propósito con mi existencia acá. Realmente le intereso, le importo. Entonces leer la Biblia es importante para poder entonces acercarme a Dios y creo que vamos a tener que gastar, y probablemente el próximo, así lo hemos planeado, el próximo episodio, hablando un poco de cuál es el Dios que tú tienes, ¿verdad? Porque una cosa es el Dios de la Biblia y otra cosa es decir, yo creo en Dios pero no leo la Biblia. Entonces, si la persona me dice que no lee la Biblia y cree en Dios, yo me pregunto siempre, bueno, ¿y ¿cuál Dios? cuál Dios será? Porque el mío es el de la Biblia. Entonces, si yo voy ahí, es muy fácil para muchos hoy día hacerse, creo que fue Philip Yancey que había dicho, o Philip Yancey citando a alguien, creo que fue Blas Pascal, que dijo, Dios nos creó a su imagen y el hombre le devolvió el favor, nos creamos un Dios a mi imagen, a mi gusto, como yo quiero. Entonces la lectura de la Biblia para mí es importante, como ustedes bien dicen, en el sentido de, si yo creo en el Dios, ¿en cuál Dios voy a creer? Si ese es el de la Biblia, pues voy a leer la Biblia.
para ver cómo es ese Dios. La pregunta que hace Ale es una pregunta, ¿cómo fue que usted dijo? Un cristiano puede ser cristiano sin leer la Biblia. Sí, es necesario ser, digamos, es necesario leer la Biblia para ser cristiano. Y eso yo es algo que quiero preguntarle a usted. De todos los años que usted ha vivido, tanto hasta su edad adulta, Que son muchos, ¿verdad? muchos. Católico, apostólico, romano, ¿verdad? Ok. Y después bautista, de hueso colorado, ¿verdad? Y posteriormente un poco más, en una línea más independiente. ¿Usted conoce cristianos así, como dice Alejandro? Jay, voy a hacer un tema ahí, aunque José dice que hago a veces cantinfladas, pero vamos a ver si trato. Que yo lo deje. Usted dijo, Bueno, usted me lo dijo. Entonces, No, José lo contó. José, eso puede ser un tema después, porque sí, del presentimiento. voy a ver. Sí, trapitos sucios. Y eso. Al aire. Sí, mucho para poder tal vez ubicar mi pensamiento, ¿verdad? Que es lo que a veces a mí me cuesta un poco, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia como aquí hay varias versiones de la Biblia. José es uno de las personas en este tema más claros porque él, su profesión por muchos años ha sido de bibliólogo o traductor, ¿verdad? Entonces conoce infinidad de Biblias y las que hay ahorita en el mundo para que cada uno de nosotros podamos tener un concepto de Dios más claro y ser mejores personas. Pero lo estamos hablando como hojas, como esto que está aquí, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, a los 5 libros de la Biblia, la manera de ellos de poder saber si el Dios que conocían era a través de historias, o sea, se pasaban de generación en generación, o sino que José me contradiga en cuanto a eso. Y entonces, esa parte, no había al principio no había esto, pero sí se pasaban por otros medios, ¿verdad? O sea, papiros o lo que fuera. Entonces siempre ha habido en la mayoría del tiempo de la vida de nosotros algo para poderlo pasar en algún documento, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una parte muy esencial, como Álvaro dice, ¿verdad? Yo vengo de un fondo muy católico, ¿verdad? Donde especialmente la Biblia no es el centro para que nosotros pudiéramos, ¿cómo se llama?, ir y meternos a estudiar, pero sí había una liturgia muy clara, ¿verdad?, que era lo que los sacerdotes hasta la fecha hacen, ¿verdad?, agarran un texto y comienzan a desarrollarlo, y uno se iba con ese para la casa, y entonces uno podía desarrollarlo y podía ser más claro en lo que la palabra de Dios decía, pero esa persona... Pregunta, pero usted puede encontrar la diferencia entre un católico, un cristiano o un bautista que lee la Biblia y que no lee la Biblia, porque están dentro del dogma, están dentro de la religión, pero tal vez no la leen. Entonces, ¿usted puede diferenciarlo? Sí se puede diferenciar, claro. ¿Por qué? Porque ya cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, ya al tener más conocimiento, Dios puede trabajar más con uno en cuanto a lo que uno ha leído, ¿me explico? No por porciones, no por pedacitos, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la diferencia. Yo, en ese sentido, yo creo que es muy importante la palabra de Dios, pienso que así Dios lo ha querido, ¿verdad? Por eso, las culturas, digámoslo así, las culturas orientales o asiáticas son totalmente diferentes a nosotros, ¿verdad? No es esto, pero sí son textos completos que los padres se encargan de meterlos en las cabezas de los jóvenes y niños para que estén ahí. Entonces, cuando usted tiene el concepto completo de qué es la palabra de Dios, usted puede conocer más a Dios. Entonces, uno puede tener una relación más personal y mejor. La respuesta para mí de tu pregunta es, creo que no. O sea, desde el punto de vista de lo que debe ser un cristiano, si usted me dice un cristiano que no lee la Biblia, puede ser cristiano.
Digo, qué extraño, es contradictorio, Sí. porque un cristiano debería Saberse la historia de Cristo. Pero yo conozco y ateos, leer la Biblia. yo conozco ateos que saben más Biblia que mucha gente Ajá. y no son cristianos. Pero si son Es más, estudiosos. yo tengo un amigo, Son geniales. yo tengo un amigo que es teólogo y él no es cristiano. Sí, es muy interesante. No Y pasa cristiano mucho. es que no ha aceptado a Cristo. ¿Qué? No practica para nada el cristianismo, de hecho no le gusta para nada el cristianismo. Ajá. Y usa su información para atacar. De hecho, también conozco muchos filósofos que conocen más Biblia que muchos cristianos y saben un montón de historia, de arqueología y un montón de cosas para refutar la Biblia. Pero eso no está mal. Digamos, no está mal. no, no Lo es un que tamal, está mal, no es un tamal, no está mal. Lo que está mal es que los cristianos no lean la Biblia, para mí. Porque, digamos, mucho cristiano llega nada más el domingo y vamos a verlo con lo que dijo José en el contexto. Es un tema cultural. Nosotros, si somos cristianos, la mayoría en este país, ¿verdad? De católicos, evangélicos, lo que sea, ¿verdad? Es porque evidentemente nuestros descendientes nos criaron con eso. Y vamos a tener, ninguno aquí es practicante Pero es que musulmán. ¿quién lee? Suave. Bueno, hablemos Ninguno, de leer. para terminar mi idea, ninguno aquí es practicante musulmán porque no nacimos. Si hubiéramos nacido en Arabia, evidentemente todos estaríamos ahorita practicando, digamos, ese tipo de religión, ¿verdad? Pero en ese contexto que somos aquí, de fijo, todos somos, digamos, sabemos una noción del Dios hebreo, ¿verdad? Entonces crecemos con eso. Pero para mí lo malo es que, digamos, yo decida creer en este Dios, en el Dios hebreo, ¿verdad? En Jehová, ir a una iglesia y no leer. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo que usted está diciendo. O sea, ¿cómo es posible que haya teólogos, bueno, haya filósofos que sepan más de Biblia, sepan más la historia de la Biblia, sepan más del Pentateuco, sepan más de Reyes, sepan más de todos los evangelios, sepan más de todo eso que nosotros? Llegamos, un ejemplo, nosotros, es una vergüenza. Porque son filósofos, son literarios, es persona educada. Ok. Y eso es a lo que quiero llegar. Yo estoy en la grupos de gente, Tolkien. Del 100% de las personas, solamente el 10 o el 15 lee. Ok. El resto de las personas no leen. Ahora, perdón, nada más quiero cerrar aquí. Yo creo que la mayoría de la doctrina de las religiones, principalmente la cristiana evangélica, viene de las canciones. La gente se aprende las canciones, adoran y de ahí agarran su doctrina. Y muchas veces esas canciones no son doctrina, muchas veces es pura poesía y hay Sí, cosas que nada que Pero ver. ese es el asunto. Primero quiero felicitar a Ale, que parece que le hizo muy bien cumplir años, ¿verdad? Porque se encendió. Se ¿no? hombró, O sea, se hombró. Se hombró. se encendió. Me voy. Me voy Fíjate, acostumbrando. hace unos años hacíamos esta reflexión, bueno, yo y algunos amigos, ¿verdad? O algunos amigos y yo, el burro por delante. Si vas a la casa de un cristiano, decíamos, muy probablemente vas a encontrar, así en la sala, volviendo a ver por allá, 30 CDs De Marcus Witt. de Marcos Witt y de Adrián música Romero, cristiana y todo eso. Romero y todo eso. Pero Biblias, si acaso tiene una, tendrá una concordancia, tendrá un diccionario bíblico, tendrá, qué sé yo, algún folletito sobre arqueología bíblica, tendrá algún librito Diccionario en griego. sobre teología, sobre las doctrinas. No, Yo no quiero tiene. hacer- Perdón, pero termina disculpa, porque me disculpa. parece muy interesante lo que Sí, acabas sí, sí. de apuntar, Álvaro, de que de verdad mucha de la fe parte de eso. Mucho cristiano parte de lo que escuchó del sermón y se lo traga tal cual, Ajá. sin colarlo, Sí, no. sí, sin cotejar, sin estudiar ni nada. Y luego viene también de los cantos. Y hay cantos con cada error teológico impresionante, ¿verdad? Que se queda uno, pero ¿este canto de dónde salió? Entonces, tiene que ver mucho, y yo concuerdo mucho contigo, o sea, ¿por qué? Porque teológicamente un cristiano es un Cristo pequeñito. De ahí viene el nombre. Sí, correcto. Entonces, yo me voy a adjudicar ese nombre. Yo soy un cristiano. Ojo con lo que estoy diciendo. No es una cuestión cultural, estoy asumiendo una identidad. Sí. Yo voy a hacer Y al dos. asumir la identidad de Cristo, entonces ¿cómo es Cristo? Yo hago dos Ahí es donde tengo que comparaciones. estudiar. Yo hago dos comparaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, digamos, leer
a veces novelas, por ejemplo, a Tolkien, ¿verdad? Con El Señor de los Anillos. Yo podría decir que soy seguidor de Tolkien o que me sé la historia de Tolkien sin leer el libro. Pues no. ¿La película? Sí, Pero exactamente. tiene muchas incoherencias. Por ahí. Vea la película Y lea el libro. y lea el libro. Es una cosa diferente, ¿verdad? Pero no tan diferente. No, sí, No, claro. hay unas cosas- Por eso, pero Claro. no, Entonces- no, 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 y lo no otro, 80%. puedo ser no. Es que costarricense. lo que quiero decir es que, por ejemplo, una cosa es leer Al Señor de los Anillos y otra cosa es ver la película del Señor de los Sí, Anillos. es otra cosa. O sea, yo entiendo perfectamente que una película necesita mucho contenido para poder llenar 2 horas a 3 horas de película y que tiene que mantener a la gente en cierta emoción. Hay cambios que se dan, pero no es un cambio de 80% y 20% verdad. O sea, tal vez puede haber un fallo de un 40% en el libro, Ujú. un 30%, pero no tanto. Gandhi dijo, ¿por qué no amas a los cristianos? Le preguntaron a Gandhi. Ajá. Y Gandhi dijo, no estoy enojado con los cristianos, no estoy enojado con el Cristo. Lo que pasa es que los cristianos no se parecen a él. Exacto. Y ese es el punto. Ese es el punto. O sea, y la gente, por ejemplo, en el mundo de los negocios, se da muchísimo. Y a mí me apesta eso, me molesta. Es que un cristiano jamás haría eso. Es que un cristiano, ¿usted cómo va a decir eso si un cristiano jamás? Jodas. ¿Cuál cristiano? Usted no ha leído la Biblia, no ha visto los cristianos cuando realmente se enojan, cuando dicen las cosas como son, cuando realmente un Jacob es un chavalo que se pellizcó y que hizo un par de cosas, que se movió y que fue inteligente. Las ovejas. Me explico. Bueno, O sea, hay que entonces leer la es que Biblia, un pero- cristiano, no, lea la Biblia y después hablamos Ahora, de que es un hablemos, cristiano. hablemos de algo ¿verdad? más profundo que simplemente leerla, ¿verdad? Es estudiarla y tener las herramientas para estudiarla. Porque leyéndola, a la gente se equivoca muchísimo, porque acabas de decir algo importantísimo sobre la identidad de un cristiano. Entonces, resulta que si te haces un tatuaje no sos cristiano. ¿Y por qué hay gente citan Levítico? Pero lo citan mal Exacto. y Sí, lo citan pero- fuera de contexto. O lo que usted acaba de decir, digamos, si usted se basa su doctrina en Jacob, y estamos hablando que el nombre de Jacob, ¿qué significa, verdad? Lo que significa. Entonces, si ¿Qué yo lo significa? baso en la Dígalo. A ver si sabe. usurpador, ¿verdad? Pero digamos, Engañador. engañador. Pero si, digamos, yo me baso en esa doctrina y hago toda una doctrina de Jacob, ¿verdad? Pero una cosa es ya Jacob y otra cosa ya es Cristo, porque nuestro modelo a seguir debería ser Cristo. Sí. Pero a lo que voy yo, a lo que es mi esencia es, digamos, puede haber un costarricense que se sepa la historia de Costa Rica, que no sepa cuántas provincias tenemos, Sí. que no sepa qué se celebra el 15 Que de son septiembre. 5, son 5. Exactamente. Pero lo que dice Alex es la constante, ¿verdad? Estás hablando de ese libro. Yo pregunto, y a los que están aquí, los que nos están viendo, ¿cuánta gente ha leído el libro y cómo se llama y ver la película? Pues, yo le puedo decir que usted es una excepción. La gente conoce, además ni siquiera sabe el nombre, Tolkien es. Bueno, no vayamos muy largo. Pero ni siquiera lo conoce porque tiene las 5 películas. Entonces no conoce el libro. Son 3. Bueno, no vayamos O muy lo largo. que sea. Como Harry Potter. ¿Cuántas Igual que- personas estuvieron viendo en televisión hace poco, o sea, la serie de Génesis? Viendo Génesis. y no Ah, sé sí, qué, sí. Y todo el mundo ahí Sí. mandándome mensajes y haciéndome preguntas. Y se basaban en la serie. ¿Por qué? Porque se basaban en la serie. ¿Es cierto tal cosa? Exactamente. Y yo, pero usted no ha leído su O Biblia. la otra serie es Chosen, es también. The Chosen. De Chosen. O sea, entonces, esa es la que lo vamos a encontrar. Para mí, Ale, y compañeros y amigos. Mucha gente que vive, muy feo decirlo, de fábulas o de mensajes que no están analizando porque no están estudiando la palabra de Dios. Y la otra pregunta que yo siempre tiro aquí, si queremos aprender bien, ¿usted ha leído la Biblia por lo menos una vez en su vida de pasta a pasta? Y ahí se las dejo. Pero es que ahí yo tengo otro punto de vista, porque es igual como los De la chiquillos, vista suya. es igual como los chiquillos en la escuela. De ahí, se leyeron el libro de estudios sociales, pero llega y les pregunta, ustedes no se acuerdan nada, simplemente era el mismo sistema educativo que realmente para mí es obsoleto en muchos aspectos. Lo que hace es que la gente repite, aprende para un examen y se lo olvidó. O sea, no hay un aprendizaje real. Y yo conozco mucha gente creyente que en enero, en estas fechas,
arrancan yo a leer la Biblia de tapa a tapa y comienzan a leer, hacen equipos y son 6 capítulos por día. Y yo digo, wow, ¿cómo hacen para leer así y entenderlo? Porque yo leo un capítulo y yo duro 2 días. No, y Yo al duro día siguiente, 2 días agarrándolo y voy aquí, si pa. fallaste un día, se sienten culpables. Exacto, y entonces ya frustrado no lo leo el otro año porque no puedo. Pero yo prefiero eso, que haya gente con un plan que dice vamos a leer, a que no hacen nada. Porque Pero también el- mucha Pero es gente... que ¿para qué vas a leerlo por el competencia? pero, No, por pero competencia hay- no, pero qué Lo bonito que hay no que hablar decir es del una valor de meta. cada cosa. El valor de leerla no puede simplemente quedarse ahí como un absoluto. Ese valor de leerla tiene que ir con el valor de estudiarla. Y se Exacto. tienen que complementar, Claro. son un complemento. Una de las reglas primordiales de interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ok? No se puede contradecir en sus partes. Entonces, una verdad que está acá no puede contradecir una verdad que está acá. Entonces, de ahí la importancia. Cuando yo estoy estudiando, si estoy estudiando un pasaje de la Biblia, pero no me he leído, como dijo Mario, de tapa a tapa la Biblia, y es un buen ejercicio hacerlo, ojalá todos los años, ¿verdad? De leerla, nada más leerla, y con un plan, pero sin ese estrés de que, ay, no la leí, me brinqué tales capítulos. Ok, digamos no leer toda la Suave, Biblia. déjame terminar. Ah, perdón. Me Porque voy yo. entonces, uno le puede recomendar al que lee, no pierda tiempo en Levítico, o sea, muchas cosas ahí que no vienen mucho al caso, pero bueno, es importante leerla. ¿Por qué es el valor O de números, leerla? o números. El valor de leerla es que cuando yo estoy estudiando un pasaje, puedo hacer conexiones. Ah, yo me acuerdo que hay un pasaje en tal lugar que hablaba de esto. Exactamente. De ahí la regla de que la Biblia interpreta la Biblia. Ah, mira, pero Jesús ya había dicho algo de esto. Ah, mira, esto se conecta con Proverbios acá. Mira, pero ¿estaré yo entendiendo bien esto? Porque yo había entendido de un salmo tal y tal cosa. Entonces, ahí estás ya estudiando, estás profundizando, estás tratando de conocer bien a Dios, ¿verdad? No simplemente leerla por leerla. Tiene su valor leerla y es importantísimo leerla para poder tener contexto, conocer bien, ¿ya? De que hay otros pasajes que están diciendo tales o cuales cosas. Pero yo no me puedo quedar contento con eso. Claro. Ok, Tengo que pero digamos, estudiarla. eso está muy chido. ¿Y porque digamos, hay Biblias? De hecho, yo creo que ya la mayoría, lo que usted está diciendo, traen esas relaciones. Por ejemplo, viene usted y lee un párrafo y trae abajo una concordancia que explica otra cosa que sale en otro capítulo, en otro libro escrito 400 años antes, que explica, por ejemplo, una profecía sobre el nacimiento de Jesús. Y que lo dice ahí. Y usted va y lo lee y dice, ah, mira, qué panes. Eso. Pero, ok, no leamos lo de leer toda la Biblia completa, digamos, en un año, que para mí sí está bien que la gente tenga esas metas. Yo prefiero la gente que tiene esas metas de leerlo todo en un año y dice, man, voy a leerlo como un reto personal, no como competencia, sino como un aprendizaje propio. Pero yo prefiero, digamos, pero está bien, no vayamos ahí, que vos decís eso y esa es su perspectiva. Mi perspectiva es esa, pero para mí es genial la gente que hace No, eso. usted dijo yo prefiero. Pero Claro, es que, yo prefiero pero- a los que no, y hay gente que pero pone ¿de la qué se excusa, trata esto? no, yo no voy a hacer esto por tal, y pone de excusa eso y no lee nada. ¿Pero qué se trata de esto? ¿De que usted prefiera? ¿O de que el pastor prefiera? ¿O de que el otro Está hablando de mi perspectiva, ¿O se trata de mi de ventana. ¿O se trata de conocer a Dios? De mi ventana, Ese es el punto. de mi ventana yo prefiero ver gente que trata de hacer eso a los que ponen de excusa, decir, no, que para aquí yo voy a hacer eso, es mucha matada, me voy a profundizar, pero no se ponen ni un día a la semana a decir, voy a estudiar la Biblia con mi familia. Man, mentira. Usted, vea, yo tengo, digamos, amigos, compas de la iglesia, que usted les dice, ¿cuál es su día de lectura? No, nosotros un versículo, ya más, vamos a estudiar. Ok, pero vayamos a un detalle más pequeño. Yo soy cristiano, no me he leído ni siquiera solo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que son 28 capítulos. Digamos, usted lo lee y dice, vamos a leer un capítulo diario, ¿verdad? 28 días. ¿Cuánta gente en las iglesias, si vamos solo al contexto, digamos, de gente evangélica, en las iglesias se ha agarrado y ha leído todo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que es la historia de Jesucristo, de su nacimiento, de todos los milagros que hizo, de cuando hizo el sermón del monte, de todo lo que fue pasando hasta su crucifixión? ¿Cuánto sabe la historia? No, mucha gente solamente va y ve la pasión de Cristo y con eso se agarra, que la película es buenísima, pero de eso se agarra para su doctrina propia, porque muchos cristianos actualmente simplemente se van con el sermón, como decía don José, y muchas veces los sermones son hechos de 3 versículos y de opinión propia. ¿Cuáles son los contras de no leer la Biblia? ¿Cuáles son los contras de un cristiano que no leyó la Biblia? Muy sencillo. No va a tener un conocimiento claro de Dios en su vida. Entonces ya entra perdiendo. Uno entra perdiendo. Por más que nosotros le demos vuelta al asunto,
si nosotros no estamos inmersos en la palabra de Dios, y gracias a Dios en este tiempo podemos ver diversas traducciones, entonces estamos perdiendo. Hay un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Del Nuevo Testamento que dice que la famosa armadura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice que la Biblia es la espada, la palabra de Dios es la espada, con la que el Espíritu Santo nos puede ayudar a defendernos, ¿verdad? Ya sea para chucear o para defendernos. Pero el asunto está justamente en que si yo no la estoy leyendo, entonces cuando el Espíritu Santo dice, hey, voy a sacar la espada para defender a y no encuentra nada. Usted no tiene espada. Una navaja suiza. Eso está aquí. Ni eso. Eso está aquí. No es tanto es que esté aquí en las hojas, es que tiene que estar acá, en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Correcto. Entonces el Espíritu Santo va a tener recursos para decirte en medio del estrés, en medio de la dificultad, confía. ¿Recuerdas aquel pasaje? ¿Recuerdas que le dices, dile al diablo? No, pero es que mi Dios dice tal y tal cosa. Pero si no tienes ese conocimiento, entonces ¿cómo te vas a defender? Y el Espíritu Santo no llega y dice, aquí no hay espada. Usted no porta la espada. Y portar la espada no es andar con este libro aquí, debajo del sobaco. ¿Verdad? Es tenerla acá, en el corazón y en la mente, bien arraigada. Es que cuando está en el corazón y en la mente, yo puedo desarrollar una inteligencia emocional más amplia. Porque yo puedo entender, por ejemplo, es que esta persona está reaccionando así, porque como yo conozco cómo funciona tal cosa, para mí es fácil entenderlo. Porque en aquella historia esta persona reaccionó así, se parece mucho a lo que estoy viviendo actualmente. O la similitud con esto, con lo otro, yo lo puedo meter. Hace unos años, yo cuando iba a una iglesia ahí donde estaba Milton Rosales, una vez estábamos en un estudio, yo le pregunté a él porque había unos versículos que hablaban sobre el que conoce ciertas cosas de la ley puede entender su camino, ¿verdad? Algo así, por ahí anda parafraseando lo que estábamos hablando en aquel momento. Entonces yo le hice la pregunta a él y le dije que entonces de cierta forma yo podría de alguna forma como enfocarme en mi futuro. O sea, si yo leo la Biblia, para mí es más fácil entender mi futuro, ¿verdad? Yo puedo de alguna forma pensar que viene a futuro si yo hago ciertas cosas, ¿me explico? Porque la Biblia, y él me dijo que no, entonces yo me quedé así bateado, ¿verdad? Yo me quedé claveado y entonces yo me puse a analizar. Ahorita tengo un pensamiento parecido igual, digamos que el comentario no me afectó a nivel teológico, pero sí creo que tampoco uno lo puede tomar como si fuera así, tampoco. O sea, hay cosas que sí puedo entender de mi futuro, pero hay cosas que no sé porque solo Dios sabe mi futuro. Entonces, yo creo que ahí es donde entra el tema de que si soy bueno, soy malo. O sea, es que cualquier persona puede aparentar ser bueno. O sea, hacer acciones es fácil, y más cuando tener recursos. Si no tienes recursos es más difícil hacer buenas acciones, pero si tienes los recursos es facilísimo. Manda a alguien a comprar y hace esto y lo otro. Es la típica película, ¿verdad? Donde vaya a comprarle, la secretaria le dice, va a comprarle tal cosa a mi hijo y se lo va a dejar y me explico, ¿verdad? Y así es muy fácil. Pero realmente, cómo mi actuar, cómo Dios me ensancha mi camino, bendice mi camino, cómo respondí ante esta situación, debía haber dicho esto, debía haber hecho esto, debí realmente terminar esto, debí seguir en esto, ¿verdad? O sea, cómo hacerlo, y eso no solamente con Biblia, eso es con oración también. Entonces es una mezcla de los dones espirituales que se deben de ir aplicando, ¿verdad? Entonces es parte de lo que yo creo que la Biblia va dando. O sea, yo que leí, entonces, ¿qué me falta? Orar, ¿verdad? Ya cuando tengo los otros dos, adorar, ¿verdad? Y ahí voy poco a poco. No sé si quieren agregar algo más. Sí, no, es que, como vos decís, digamos, es que hay mucha gente que se basa en la emoción. Vivimos generaciones de gente que quiere ir a la iglesia para sentir, dice, quiero que Dios me hable, ¿verdad? Y lo que quieren es que tal vez le diga el pastor, le diga, este año será 23 de prosperidad y todo, pero no están haciendo nada para ser prósperos realmente, ¿verdad? No tienen fundamentos económicos, ni ahorro, ni dan al Señor lo que debe ser. Entonces, se van a pura emoción y dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero no leen ni la Biblia, y realmente Dios si quiere decirnos algo, ahí está. Es que ahí está, o sea, es que es algo increíble. Pero bueno, para Sí, mí... o pastor, deme una palabra, o ore por mí.
¿verdad? Bueno, ahí tendríamos que hablar de la revelación escrita y la revelación viva, ¿verdad? Porque Dios sigue hablando, no está callado. Como decir, no, ya yo lo escribí ahí, ya no tengo nada más que decir. No, Dios sigue hablando, Dios se sigue revelando. Es cierto que Dios puede darnos un mensaje particular para cierta situación a nosotros directamente, pero ese mensaje nunca va a contradecir lo que Él ya dijo ahí, en ese libro escrito, ¿verdad? Entonces uno puede cotejar ahí. Básicamente en la Biblia existe todo lo necesario para entender bien quién es Dios, cuál es nuestro propósito en esta vida, entender nuestro futuro en tanto sé para dónde voy y qué me espera, y también sé cuáles son las consecuencias de actuar mal y de actuar bien. ¿Cómo voy a morir? Eso sí no lo sé. Si mañana tendré o no tendré, no lo sé. Si mañana tendré trabajo o no tendré trabajo, eso no lo sé. Sí sé una cosa que la Biblia me garantiza: Dios va a estar conmigo sea como sea, cual sea que sea mi situación, y sea hacia dónde voy, y puedo entender cuáles son los valores que Dios me tiene para vivir en esta vida. Por tanto, yo no vivo en que si tengo o no tengo, de que si me va a hacer esto, que si estoy saludable o no estoy saludable. Entonces, sí es importante leerla, porque entender qué es lo que Dios pide de la vida y qué es la vida está ahí en ese libro. Pero este libro hay que tenerle cuidado. Por eso yo insisto en que este libro es para estudiarlo. Y para estudiar la Biblia se necesitan ciertas herramientas y ciertos conocimientos que hay que adquirir. Entonces nunca desprecie cuando en su iglesia les estén ofreciendo estudios bíblicos y herramientas para acercarse al texto y saber cómo leer el texto, porque por leerlo, así de leída nada más, hay gente muy equivocada y cree que está en lo correcto porque es que aquí dice este versículo tal cosa. Y más con tantas versiones, ¿verdad? Por ejemplo, esta ha ayudado muchísimo a mucha gente, porque aquí hay un tema de que va explicando, ¿verdad? No es una textual expositora. Aquí, por ejemplo, está esta otra que es para líderes de jóvenes, que trae, por ejemplo, estimulemos el pensamiento crítico, quién puede interpretar correctamente la Biblia. Vienen sus comentarios que son bastante buenos. Al principio también dice quién la escribió, en dónde la escribió, para quién fue enviada, ¿verdad? Y si no se sabe quién la escribió, también lo dice. Y tenemos aquella que es la Biblia de liderazgo de Maxwell, que viene con comentarios de John Maxwell para la gente que quiere motivar. Hay un montón de versiones, ¿verdad? O sea, para ayudar a las personas en sus diferentes tipos de personalidades, sus diferentes tipos de contextos, sus cosmovisiones, y poder manejarlo de una forma más versátil. ¿Algún otro comentario para cerrar esta sesión? No, que tengan mucho cuidado también con las Biblias que recibe o que va a comprar. Siempre es bueno buscar una opinión de su pastor o de algún líder o de alguien con cierto conocimiento que le pueda guiar, ¿verdad? Porque hay Biblias de Biblias. Están los textos traducidos bien, pero también hay Biblias de estudio que tienen unos comentarios que se le para uno el pelo, ¿verdad? ¿De dónde sacó esto? Y responde a cierta teología de esa persona. Entonces siempre es bueno asesorarse un poco. Claro. Y a la hora de leer y estudiar tener varios diferentes tipos de versiones, aquellas que explican muy bien dentro del texto ya de una manera más clara, otras que son más literales, en fin, de ese tema ya hablamos al principio, ¿verdad? Del podcast. Claro. Muy bien. No, es importante, para eso está la Biblia escrita, para que nosotros seamos mejores todavía. Recordemos que estamos en un mundo caído, donde la guía que tenemos ahorita es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo decir. Recuerda cuando estaba pequeño que decía, creo que era en Faro del Caribe, ¿quién es el que puede? La palabra divina. ¿Quién es el que puede? La palabra. Yo cerraría con esta frase el tema de lo que hemos estado hablando. Sí, leerla no me hace bueno. No, es vivirla. Exacto. Lo que me hace bueno. Muy profundo, ¿no? Excelente. Parece pastor. Síganme llamando. O se pase por un café. Bueno, cierre, compañero, despídanos. No, desearles a todos de verdad un 23 muy bonito, y mi consejo es léanla. Realmente pueden empezar con Mateo, la verdad que es riquísimo, y si leen el Sermón del Monte, yo creo que no hay nadie más humilde y más filósofo y profundo que Jesús. Cuando Él da ese sermón, es un aprendizaje de vida lindísimo que a mí me está ayudando demasiado. Bueno, más que todo eso.
Hasta luego. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Síganos en Facebook, en Instagram, en todo lado. Y dele like. ¿Qué es ventanas? ¿Por qué ventanas? Perspectiva. Ángulos diferentes. Desde mi ventana. Mi cosmovisión. Experiencias. Ventanas Podcast. Puntos de vista. Creando contenido con valor.